Es común que se tenga un conjunto de datos y quizá se requiera estimar un punto entre esos valores, o se quiera simplificar una función compleja a través de evaluar en puntos discretos en un intervalo de interés para generar una función más simple que nos ajuste dichos valores. A estas dos aplicaciones se les conoce como ajuste de curvas. Se tienen dos métodos generales, regresión e interpolación. Ambos métodos se distinguen entre sí al considerar la cantidad de error asociado con los datos. En este video hablaremos del método de regresión. Este se utiliza cuando queremos describir el comportamiento de los datos, capturar la tendencia y quizá pronosticar un resultado fuera del conjunto de valores que se tienen. En este método tendremos un grado significativo de error y se hará al generar una curva que contemple el error mínimo posible entre ella y los datos. A este procedimiento se le conoce como regresión por mínimos cuadrados. Y empezaremos por el método más simple, la regresión lineal, que consiste en aproximar, a través de una línea recta, a un conjunto de observaciones dadas. La línea recta que se genere será nuestro modelo matemático, definido por la ecuación general de la recta, el cual contempla dos grados de libertad para lograr generar todas las rectas posibles en un plano bidireccional, más un término que tome en cuenta la discrepancia entre el valor observado y el modelo generado. Para generar el método de regresión lineal por mínimos cuadrados, lo que haremos será despejar el término del error o residuo, tomando en cuenta a cada error dado por todos y cada uno de los puntos de nuestros datos u observaciones y el modelo obtenido. Después, se elevarán al cuadrado cada error y se sumarán. Esto nos ayudará a definir a la variable de la suma cuadrática de los residuos, S sub r. A partir de este punto, haremos uso de la condición de necesidad del cálculo para minimizar o maximizar una función, la cual nos dice que la pendiente de la función debe de ser 0, o bien que la primera derivada de la función con respecto a nuestra variable de interés debe de ser igual a 0. Nuestras variables de interés en este caso son los grados de libertad, a sub 0 y a sub 1, que son los parámetros independientes necesarios para generar cualquier línea en un plano bidireccional. Entonces, derivamos parcialmente con respecto a nuestras constantes, para generar un sistema de ecuaciones de 2×2, que puede ser escrita de forma matricial dejando a las incógnitas del lado izquierdo y a los valores conocidos del lado derecho de la igualdad. Recordemos que la sumatoria de una constante es igual a n veces esa constante. Por tanto, la ecuación lineal queda como se muestra. En donde, si multiplicamos por la izquierda por la inversa de la matriz cuadrada, tendremos los valores de nuestros grados de libertad y con ellos podemos generar la línea recta que mejor se ajusta a los datos al minimizar el error entre las observaciones y el modelo matemático generado. Si quisiéramos ser más estrictos, tendríamos que sacar la segunda derivada parcial y checar el signo del resultado, esto es, aplicar la condición de suficiencia del cálculo que nos dice si el resultado es un mínimo o un máximo local. Si hicieran esto, les saldría que tienen una función convexa o bien un mínimo local. Hagamos un ejemplo sencillo para mostrar una aplicación de esta teoría. Supongamos que tenemos los datos de unas pruebas de vuelo realizadas en una aeronave en una tabla de Excel. Para este ejercicio no tomaré en cuenta el tipo de batería utilizada, sino solamente utilizaré los datos para generar un modelo que me diga la distancia recorrida en función de la cantidad de lux disponible durante la prueba de vuelo. Generalmente, una buena práctica es graficar los valores observados que se tienen. Para eso, utilizaré la función plot, y en el espacio del eje X pondremos los datos de la cantidad de lux observada, y en el eje Y a la distancia recorrida. Aquí se puede observar que los datos siguen una tendencia, y por la forma en la que están distribuidos, podría pensar que se ajustarían a una línea recta. Y bueno, pues probemos si este es el caso. Vamos a formular nuestro modelo de regresión lineal, pero primero necesitamos saber cuántos datos tenemos disponibles de las diferentes pruebas de vuelo realizadas por los estudiantes. Esto lo haremos con la función size. Después, crearemos el modelo matemático que obtuvimos previamente al determinar los valores de las constantes de la línea recta, o bien los grados de libertad.
Para crear estas matrices utilizaré la función sum, que nos permite sumar uno a uno cada valor que tengamos. Utilizo la tabla con llaves porque quiero operar los valores de la tabla como variables numéricas y no como variables tipo tabla. Si no lo hiciera así, no podría ocupar a la función sum. Para el término 2,2 de la matriz, se tiene que colocar un punto antes de poner el signo de la potencia para decirle a MATLAB que queremos que realice esa operación para cada elemento de la matriz. Lo mismo sucede para la segunda posición de la variable r, puesto que aquí tenemos la multiplicación de cada y subíndice i por cada x sub i, y después se suman estos resultados. Entonces, podemos calcular los valores de la ordenada al origen y la pendiente, teniendo los resultados mostrados. Con esto podemos escribir nuestro modelo lineal. El arroba y x entre paréntesis significa que MATLAB tomará en cuenta la letra x como una variable simbólica. Entonces, para graficar este modelo utilizaremos a la función fplot y lo haremos en el intervalo de 20 a 70 lux. Visualmente podemos ver cómo se ajusta el modelo que creamos al conjunto de datos observados, pero ¿cómo sabemos que es una buena aproximación? Una forma para poder responder a esta pregunta es a través del coeficiente de determinación, r cuadrada, que es un parámetro que involucra a la suma cuadrada de los residuos y a la dispersión de los datos alrededor de la media. Este parámetro va desde 0 hasta 1 y nos dice el porcentaje de explicación de la incertidumbre original. Aquí cabe mencionar que la suma de los cuadrados siempre será mayor que la suma de los residuos cuadrados. Si no fuera así, entonces significaría que el modelo estaría agregando variabilidad. Matemáticamente, se define por la expresión mostrada. Como resultado, tenemos que este modelo explica un 56% de la incertidumbre original, y pues no es un valor muy alto. Queremos que sea tan cercano al 1 como sea posible, pero tampoco es un valor malo. En casos prácticos, este valor caerá muy seguido entre 40 y 60%, así que es un valor relativamente aceptable. Un porcentaje bueno sería entre 60 y 80 y uno excelente va más allá del 80%. Como una forma adicional para validar este modelo, podemos analizar qué sucede con la desviación estándar. Así que tendríamos que comparar las desviaciones estándar del error y de las observaciones. Para calcular la del error o residuo, tenemos que hacerlo dividiendo dentro de la raíz entre n menos 2. A muchos se les hará raro que no sea entre n, como dice la fórmula original. Se hace aquí menos 2 porque estamos tomando en cuenta los datos que quitamos al formular nuestro modelo, es decir, los grados de libertad. La desviación estándar de las observaciones se puede calcular con la función std de MATLAB. Si tenemos menos desviación estándar del estimado con respecto a las observaciones, podemos concluir que el modelo es adecuado. Si no, se volvería un modelo inadecuado porque presenta más variabilidad o dispersión. Terminemos este video con un tip más. Para modelos lineales podemos calcular todo esto con una sola línea de código en MATLAB y el resultado nos dirá muchas cosas interesantes. Utilizaremos la función fitlm y daremos primero los datos de la o las variables independientes, después a nuestra variable dependiente y con solo eso MATLAB hará un modelo lineal de los datos. Aquí hay muchas cosas de las que podemos hablar si estamos analizando esto desde una perspectiva más estadística y en la cual queramos validar los parámetros del modelo y al modelo mismo. Por ejemplo, esta función nos calcula los grados de libertad que teníamos antes, a sub 0 o intercept, que es la ordenada al origen, y a sub 1, nuestra pendiente. Nos brinda información estadística adicional de cada coeficiente como es su desviación estándar, un parámetro estadístico de prueba y el valor p o p-value, que se da al momento de analizar una prueba de hipótesis para estos valores. También tenemos el coeficiente de determinación r cuadrada y además nos calcula uno adicional que es un valor ajustado, que es el valor que en la práctica se utiliza porque ajusta este coeficiente con respecto a las variables independientes adicionales que tengamos.
Y bueno, no quiero hacer más largo este video. Tal vez después haga otro con información de cómo generar modelos lineales y cómo interpretarlos desde un punto de vista estadístico. En fin, espero que este video les sirva y hasta pronto.